Como les comentábamos, hoy día queremos mirar, hacer un doble clic sobre cómo estamos en Chile, ciertas ciudades y sus niveles de inequidad. Y en este caso hacemos una entrada un poco más en el tema del género, que es un tema que está muy de moda, podríamos decirlo, definitivamente una tendencia, porque es uno de los principales problemas que tiene que resolver la humanidad en el mediano plazo, por lo tanto nos va a acompañar mucho tiempo. Hoy día, para hablar sobre este informe que hizo RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, estamos con su directora Ignacia Fernández. Muchas gracias por estar otra vez en Panorama 15, Ignacia. Hola Paloma, muchas gracias a ustedes. Antes de empezar la entrevista, yo te hacía esta pregunta así como a veces un poco ridícula, pero si uno pudiera elegir un gran hallazgo que nos tira este informe y que nos da alguna luz, ¿cuál sería ese hallazgo que comentarías con el público? A ver, el informe básicamente en materia de género y de territorio lo que muestra es que las mujeres en América Latina estamos sujetas a una doble desigualdad, digamos. O sea, ya enfrentamos una desigualdad importante respecto de los hombres en materia de todas las variables que tienen que ver con, nosotros le llamamos autonomía económica, o sea, ingresos básicamente. Pero hay territorios donde eso es, además el territorio marca una desigualdad mayor. Entonces tenemos esta desigualdad de género sumada a la desigualdad territorial que pone a las mujeres en una situación particularmente compleja. A nosotros en el informe lo que más nos llama la atención es que esta doble desigualdad además muestra una diferencia muy importante entre un cada vez menor rezago, diría yo, o sea, diferencia entre hombres y mujeres en acceso a escolaridad, en formación, en capacitación, en capital humano, y sin embargo cuando uno mira lo que pasa en el paso siguiente, que es el acceso al empleo, eso se revierte y ahí la desigualdad es gigantesca. Vamos a ponerle formas o números a esa conversación, pero es importante destacar que este estudio se hace en América Latina y que se eligen como los mejores alumnos de cada curso, o sea, no se sacan las peores ciudades o los peores promedios de ciudades en términos de inequidad, sino que se buscan como buenos resultados nacionales para llevar a este contest internacional. Y acá nosotros teníamos a Concepción y a Chiloé, que en teoría son de lo mejor que tenemos. En ese estado, ¿cómo estamos? A ver, el informe, efectivamente, como tú dices, en el fondo, bueno, primero hacer un análisis de tendencia y después dice, tratemos de ver cómo se dan estas tendencias en casos específicos, de territorios concretos, en el fondo, porque ciudades, la lógica es más grande que la ciudad porque es la provincia de Concepción, o sea, no es solo la ciudad de Concepción, y en el caso de Chiloé es todo el archipiélago, digamos, perfecto. No es solo una ciudad en particular. Claro, exacto. Entonces, el criterio para la selección de estos territorios, como los de otros países de América Latina, donde miramos qué pasaba en profundidad, es efectivamente que estén sobre el promedio nacional en materia de acceso de las mujeres a oportunidades económicas. Y eso en concreto lo que miramos es participación laboral, o sea, son lugares donde hay más participación femenina que en el promedio país, y desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. Y por lo tanto son lugares que tienen una brecha menor entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. Sigue siendo una brecha fuerte y grande, eso es en todo el país, pero está bajo el promedio país, digamos. Ahora, el sentido común nos diría que la brecha de Chiloé debiera ser mayor a la de Concepción. ¿Es así? Es un poco mayor a la de Concepción, pero así todo es más baja que el promedio país. ¿Y cómo uno podría explicarse que Chiloé es un buen caso cuando el territorio termina siendo una razón muy clave para definir las brechas? Chiloé, en teoría, no es parte del centro, digamos, no está integrada dentro de las prioridades del centro y, sin embargo, tiene buenos resultados. ¿Cómo uno se explica eso? A ver, bueno, hoy día además es particularmente crítico el tema de Chiloé porque justo el informe lo lanzamos en un momento en que Chiloé está en toda la discusión pública, básicamente por ser un mal caso, digamos, en términos de soluciones de política pública. Entonces, llama mucho la atención esto de que aparezca como un caso positivo. Nosotros lo que miramos en particular, para, en el fondo, en términos del análisis de estos casos, son tres cosas. Cómo se conjugan en los territorios, en estos territorios, la estructura económica, o sea, las oportunidades, el tipo de empleo que ahí se genera, las actividades económicas que se desarrollan, las políticas públicas, la institucionalidad en general, pero particularmente las políticas públicas, y la capacidad de acción de las propias mujeres en los territorios, empoderamiento, organización social, etcétera. En los dos casos lo que tenemos son, que eso a mí me llama mucho la atención también en términos de resultados, son provincias o territorios donde hay un cambio importante en la matriz económica del territorio. Entonces, Concepción pasa de ser básicamente un lugar industrial a un sector de servicios, y las actividades de servicio crean mucho empleo para mujeres. Claro. Y Chiloé es un proceso
que crea también mucho aumento en participación laboral por el cambio de una estructura más bien agraria tradicional a toda la irrupción de la industria de salmón, lo que no quiere decir, ojo, que sea un empleo de buena calidad. O sea, lo que dijimos es que están sobre el promedio país en términos de que generan ingresos, empleo, y por lo tanto ingresos, pero eso no necesariamente significa buen empleo. Claro, pero el hecho de que, podríamos decir entonces que el hecho de que uno acceda a un cierto tipo de trabajo, en este caso, o un cierto tipo de ingresos, ya permite que las mujeres entren en ciertas otras discusiones, ciertos niveles de participación o mejores niveles de desarrollo. Efectivamente, por eso decía que una variable es esta de la estructura económica, digamos, y las oportunidades de ingreso y de empleo que generan, pero esto se traduce en un círculo relativamente virtuoso cuando va junto con una mirada de las políticas públicas distintas. En los dos casos tenemos actores públicos muy presentes en los territorios que lo que hacen en el fondo es traducir la oferta nacional a una dinámica más pertinente a los propios territorios. ¿Qué actores públicos son esos? A ver, aquí hay una presencia importante, bueno, de Prodemu, sin duda, del INDAP, en el caso de Chiloé, muy notoriamente, yo diría por ahí del CERNAM, en el fondo instituciones, programas nacionales, pero que tienen buenos representantes, porque también tiene que ver con eso. Exacto, que tienen buenos representantes que miran el territorio y que se adaptan un poco a las dinámicas de ese territorio. Ya, y además de los actores públicos, porque eso es realmente una lotería, ¿existe alguna relación con el capital social? O sea, ¿cómo se mide, por ejemplo, el empoderamiento? Porque eso es algo que surge de muchos factores, ¿verdad?, que constituyen finalmente esta posibilidad de sentir que uno puede hacer algo, que uno puede cambiar algo. ¿Cómo se mide eso? A ver, nosotros, bueno, más que medir eso, lo que hicimos fue mirar los procesos que estaban en estos territorios que daban claramente cuenta de que había empoderamiento. O sea, más que empoderamiento, lo que uno ve en concreto es organización social. En el caso de Concepción, por ejemplo, hay mucha organización sindical liderada por mujeres, y que tienen un impacto importante sobre mejorar condiciones laborales en todo esto del auge del sector servicio y también en mediar entre las políticas públicas más regulares, digamos, y lo que requiere o demanda el territorio. En Chiloé lo que hay es mucha organización originalmente tradicional, pre-Salmón, digamos, o sea, de la dinámica tradicional de organización de Chiloé, que se va reconvirtiendo, yo diría que en una defensa también de actividades económicas más tradicionales. Parte importante de la capacidad de incorporación de las mujeres en Chiloé al mercado del trabajo es que las mujeres chilotas habían trabajado siempre. En otras dinámicas laborales, en actividades más tradicionales, en artesanía, en agricultura, en pesca de pequeña escala, pero eran mujeres que habían estado históricamente incorporadas al mercado del trabajo. Entonces no es una irrupción de una industria que genera mano de obra donde nunca había habido oportunidades de empleo. Aquí había habido siempre trabajo. Y lo que hacen, en el fondo, lo que uno ve es mucha organización de mujeres en defensa de estas actividades más tradicionales, también vinculadas a la organización más sindical en el salmón, pero ahí hay mucha presencia masculina también, pero mucha organización de mujeres y por lo tanto mucho empoderamiento femenino en esta dinámica de rescatar actividades más tradicionales y por lo tanto de generar ingresos y comercio y exportación y etcétera, vinculadas a estas actividades más tradicionales. Ignacia, este estudio es de toda Latinoamérica y dentro de Latinoamérica nosotros somos más o menos buenos alumnos, ¿verdad? Pero nos estamos comparando, como comentábamos antes de la entrevista, con lo más o menos a malo, digamos. O sea, estamos en un promedio regular a malo en general en todos los índices, nunca entre los buenos alumnos en relación al mundo. Por eso quisiera entrar otro poco más en los resultados de Concepción y Chiloé, porque ¿qué de esto uno podría replicar en otros lados? Cuando uno mira las coyunturas que están viviendo otras regiones, los desafíos que tienen, hay cierta base que si no está es muy difícil de construir. O sea, lo digo porque acá igual había una preorganización antes del salmón en Chiloé y Concepción siempre ha sido un centro de mucha participación y donde la gente tiene mucho arraigo con el territorio también. ¿Cómo uno teje en esos territorios donde de verdad está todo muy desarticulado para poder generar este nivel de oportunidades para las mujeres? A ver, yo creo que por eso en el fondo la confluencia de estos tres factores, o sea, estructura económica, institucionalidad y actores, es crítica en términos de en el fondo, cómo efectivamente establecer una relación virtuosa entre estos tres factores. Y ahí, claro, efectivamente, generar organización donde no la hay es un trabajo difícil, pero la vinculación institucionalidad pública
procesos endógenos, sociedad civil, yo creo que es súper crítica en términos de la capacidad de contrarrestar eventualmente el peso, por ejemplo, de una actividad económica que llega de afuera, que arrasa en un territorio, no sé, como pasa en temas donde la minería, no solo, de repente llegada de gran comercio, de gran escala. Y fracturan mucho el territorio. Claro, y fracturan mucho los territorios. Entonces ahí normalmente nuestras políticas públicas funcionan con una lógica de, en el fondo, atender y trabajar más bien con la ciudadanía, pero tienen un rol importante que jugar también respecto de qué pasa con esta estructura productiva, y cómo establecen normativas o regulaciones a la empresa, al mercado, etcétera, para evitar parte de esa fractura. Entonces, la confluencia, o sea, las tres partes juntas, ninguna sola por sí misma, digamos, puede generar un círculo virtuoso. Ahora, esto supone una participación del Estado que no necesariamente es la tendencia que ha tenido Chile desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El Estado ha ido disminuyendo, hoy día estamos en una discusión un poco distinta, pero sin demasiada convicción también. E incluso estamos en este proceso de traspaso de traspaso de competencias y capacidades, ojalá un proceso de descentralización que eventualmente levantaría estos territorios. Entonces, nosotros acá siempre enfatizamos mucho la línea de lo civil. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los grupos civiles para articularse mejor y al menos construir bien ese pie, ¿verdad? El tercer pie. Sí. Por sí mismo es difícil. Yo creo que, bueno, en ese sentido el planteamiento que tú hacías sobre el traspaso de competencia, en la medida en que los territorios, digamos, ya no quiero decir gobiernos regionales, municipios, sino que directamente territorios, tengan más atribuciones y más capacidades autónomas de gestionar sus procesos de desarrollo, sin lugar a duda el impacto que tiene eso, no solo en el Estado, sino que en términos del empoderamiento de la sociedad civil, es enorme. Es más probable que haya mejores autoridades, que es algo que se requiere, digamos. Y no solo mejores autoridades, sino que haya, en el fondo, que la propia ciudadanía tenga más interés de vincularse en los procesos que ahí están ocurriendo, porque siente que tiene algo más que incidir que cuando las decisiones sobre la industria del salmón se toman en Santiago o en Valparaíso, en la Subsecretaría de Pesca. ¿Qué sentido puedo tener yo en Chiloé de poder incidir sobre esos procesos que ocurren a miles de kilómetros de distancia de donde yo estoy? Distinto es si el gobierno regional en Puerto Montt, que también sigue siendo un poco lejos, pero digamos que ya es mi región, bueno, se involucra en la gestión de los procesos de desarrollo que ahí ocurran. Totalmente. Para variar, se nos acabó el tiempo, nos encantan todos estos temas, así que seguro nos vamos a ver otra vez este año aquí en Panorama 15. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Paloma. Como se habrá dado cuenta, uno empieza a pensar, a buscar, a hurgar y al final se da cuenta que justo lo que falta es descentralización. Entonces, insistimos en el punto. Usted sabe que estamos haciendo estas cápsulas para que tenga distinciones y pueda pelear por estos derechos, para que se produzcan las transformaciones en los territorios, participe. La pataleta es clave hoy día en Chile para poder levantar una realidad diferente. Así que lo estimulamos a que lo haga participativamente, responsable, cuidando el territorio, pero es importante manifestarse de una forma distinta para tener un sistema diferente. Hasta aquí llegamos con Panorama 15, nos vemos otra vez en otro capítulo.